bienvenidos a este nuevo capítulo. Clau, bienvenida. Hola, qué gusto verlas. Y hoy tenemos una súper invitada. Jessica, es un placer que estés con nosotras. Bienvenida, muchas gracias por participar. Muchísimas gracias a Lisa, muchísimas gracias a Claudia por esta invitación. Me siento muy honrada. Ay, muchas gracias. Este es un placer. Gracias. Clau, ¿querías darnos una introducción de este capítulo, Sí, por favor? bueno, pues queremos resaltar la importancia de hablar sobre el suicidio, de ofrecer apoyo y de romper el estigma que nos rodea a la salud mental. Sabemos que es un tema difícil, pero también sabemos que es vital para salvar vidas y ofrecer esperanza a quienes más lo necesitan. Así que acompáñennos en este episodio donde profundizaremos en la experiencia de nuestra invitada, de Jessica. Exploraremos la relación entre el arte y la sanación y discutiremos cómo todos podemos contribuir a la prevención del suicidio. Bienvenidos. Muchas gracias. Gracias. Jessica, escribiste un libro. Sí. ¿Cómo se llama? Enséñanos el libro que escribiste, que todas traemos. El libro se llama Apta para el suicidio. Aquí está. Y bueno, pues es un libro que realmente me llevó como 40 años. Ok. No sé si quieres que ahonde un poquito en Sí, esto. platícanos un poco del libro. Es un libro de poesía. Es un libro de poesía existencial. Ok. Yo empecé a escribir poesía a los 19 años, por necesidad más que por nada. Ok. Y siempre estuve escribiendo en todas mis crisis de depresión, de angustia, de no ser una persona funcional. Y yo escribía y escribía y escribía y guardaba y guardaba y guardaba. Nunca fui a talleres, nada. Y ya hace unos como 10 años que siempre quería como abrir la caja y agarrarlos, trabajarlos que no estaban terminados, pulirlos y nada más no podía. Total que ya hace 2 años, no, el año pasado. Ok. Lo pude como agarrar lo que más me significaba y los que yo escogí, los mejores, porque tengo como 700 poemas, pero decidí hacer esto. Este libro es como un resumen de mis últimos 40 y tantos años. Ok. Wow. Hay poemas de hace 30, de hace 2 años, y todo está aquí. Entonces esto es lo que ha sido mi vida en 40 y tantos años. En el tema de la escritura, pero también tienes otra carrera, ¿no? Te has dedicado a temas de filmaciones. Cuéntanos un poquito más de ti. Pues mira, más que dedicado, es que me hubiera querido dedicar. Ok. Porque yo empecé estudiando comunicación 2 años, lo dejé, luego me metí a una escuela de cine medio patito aquí en México, lo dejé. Ya empezaba yo con muchas depresiones, desde los 19 años tuve mi primera depresión que me tumbó en la cama un mes, donde yo le decía a mi mamá, dame Valiums, por favor, porque no es que me quiera morir, pero no puedo existir, es demasiado doloroso. No me los daba, claro, pero... Y de ahí ya, o sea, podemos decir que ahí empezó mi carrera en depresiones, en cero funcionalidad, en no saber qué hacer conmigo misma, en no entender por qué no encajaba, por qué quería hacer cosas y no las hacía, por qué dejaba todo. A los 22 años me fui a vivir a Los Ángeles y más o menos coincidió con que salí yo del closet como lesbiana, y mi familia, mis padres no supieron cómo manejar esa situación. Entonces me fui a Los Ángeles, estuve ahí en Los Ángeles 16 años, pura depresión, cero funcionalidad, viviendo encerrado en un departamento. Ya los últimos años, porque llegué a estudiar cine, pero también lo dejé a los 6 meses, porque me deprimí, porque no podía con la vida, no podía conmigo. Luego, ya como a los 11 años de estar ahí, empecé a trabajar como stage manager en un teatro. Y eso es lo que hice los últimos 5 años de trabajar. Empecé como stage manager y luego ya entré a producción, todo siempre tras bambalinas. Pero mi vida personal y emocional seguía hecha cero. Pero en esa época eras funcional en el trabajo. Bueno, después de 11 años fui funcional 5 años. Ok. Ajá. En el trabajo sí. Ok. Y te quiero, ya que estás tocando esta parte, te quiero preguntar, ¿cómo manejaste y manejas el desafío emocional de escribir sobre este tema tan doloroso, ¿no? Sobre el y tan personal. Claro. Mira, yo creo que el arte es una necesidad. Ok.
antes que una pasión. Yo creo que los que hacemos arte, sean los pintores, no puedes no hacerlo. Es como necesito agua para sobrevivir. Yo empecé a escribir porque había una necesidad, porque una vez empecé a escribir y no sé cómo pasó que me bajé el renglón y salió poema. O sea, no dije voy a escribir un poema, ¿no? O sea, así Ok. empezó. Hay una poeta argentina que se suicidó a los 36 años, Alejandra Pizarnik, y ella escribió que la poesía es un destino, no se escoge. Y yo sí estoy de acuerdo con lindo. Qué ella, lindo. porque realmente lo siento así, ¿no? Entonces, bueno, yo empecé a escribir y más que nada porque había que hacerlo para sobrevivir. Una cosa que tengo positiva es que siempre he estado en contacto conmigo misma, con mis sentimientos, nunca los he negado. Tal vez también por eso ha sido un poco más difícil de alguna forma, pero me ayudó mucho a sacar todo y a plasmarlo, ¿no? Lo que yo vivía. Y fíjate que el otro día había un psicólogo, no me acuerdo cómo se llama, que decía que lo opuesto a la depresión era la creación. Ajá, Justamente eso, o sea, que lo que te puede sacar de esta depresión es crear, Ujú. que es lo que te acerca a la vida, acercarte a tus emociones, tener algo de donde agarrarte. claro. Y eso también lo habla la logoterapia, Ujú. que es uno de los valores, ¿no? El valor Así de es, el creación. valor de creación que te incita al para qué, ¿no? Ajá, Encontrarle un para qué. Entonces, ajá. finalmente, sin saberlo, antes de estudiar tú también logoterapia, pues estabas creando, estabas Sí, trabajando el valor de la creación que te daba un para qué. claro, ajá. Y sí, siempre tenía en mente de querer sacar mi libro, pero pues no lo hacía porque no podía hacerlo, hasta que lo hice. Claro, también hay un valor bien importante en decir, me presento así ante el mundo. Porque una cosa es mi poesía de closet y otra cosa es decirle al mundo, este dolor es mío, mucho gusto, lo imprimo y lo vendo. Y sí, además es un libro, es una poesía o un lenguaje muy sencillo, muy abierto, Ujú, no rebuscado, no por debajo del agua te quise decir, pero te digo de otra forma. ujú, Y no creas, para sacarlo me costó trabajo, o sea, sí me costó mis sesiones de terapia, claro. porque pues no es fácil abrirse tanto y cómo va a reaccionar la gente, cómo va a reaccionar mi familia, hasta que entendí, gracias a la terapia y sí me ayudó, Ujú. que cada quien debe de hacerse responsable de sí mismo. Y entonces ahí fue cuando dije, ok, cada quien agarre su paquetito, hablando de mi familia o de Claro. conocidos, yo agarro el mío y este libro se va a la imprenta, porque para mí el arte también tiene que ser puro, Ujú. ¿o no? Alguien me dijo, ¿por qué no sacas unos poemas donde hablas de aquí o de allá? Yo dije, no, es que si saco, no saco el libro. O sea, esto es lo que es el libro y así Claro. se ve el libro. Claro. Y sabes qué, gracias por decirlo, porque nos es bien importante como sociedad quitarnos estos estigmas. O sea, yo estaba pensando en cuánta gente te está escuchando que tiene depresión o ha sufrido depresión, que en su cabeza está el no le voy a decir a nadie. ¿Cómo Ujú. voy a abrir mi mano? ¿Cómo se van a enterar? ¿Qué les voy a hacer si saben que yo estoy pasando por este dolor? Y nos aislamos. Ujú. O sea, en esta depresión quizás mandamos como estos mensajes ocultos, por llamarlo así. O sea, quizás el que tu familia puede decirte, oye, ¿qué estás haciendo en Los Ángeles? Y tú decir, bueno, es que deberían de haberse dado cuenta, pero no somos frontales en decir, oye, esto es lo que siento, esto es Ujú. lo que me duele, esto es lo que me está matando. Y creo que es bien valiente y bien importante que la gente lo vea representado. Y esta parte que dijiste, que cada quien se haga cargo de su dolor, porque también decir, de por sí me siento sobrepasada, de por sí mi Ujú. depresión yo no la puedo manejar, ahora para encima cargar a mis papás, a mis primos, a mis tíos, a mi amiga, a mi hijo, y hacerme cargo de todas estas bolas que yo no me estoy pudiendo hacer cargo de mí misma. Claro. Sí, Qué lindo que lo pudiste hacer. claro. Y también la responsabilidad de que sí aceptar que a lo mejor no me acerqué cuando debía haberme acercado, no pude, Ujú. pero tener esas pláticas que nos acercan, ¿no? Netear. Claro, y Ujú. otra vez, se vale. O sea, yo creo que en esta idea de Ujú. Hollywood, de todas estas series y películas, nos han vendido esta idea romantizada, que un día se levanta uno y dice, ah, claro, tengo depresión, tengo que hablar con mi amiga. Y la vida es mucho más complicada. O sea, en lo que tú te das cuenta a veces de lo que está pasando, Ujú. ya estás Ujú. con el agua hasta acá. Ujú. Claro, y a veces la depresión es tal que no te puedes ni parar de la cama.
¿cómo vas a decir? Ahora, también depende la familia en la que hayas crecido, porque en mi casa no se hablaba Ok. de nada, de sentimientos, de nada. Era, pues no hablábamos. Hay familias más abiertas que sí hablan de Ujú. sentimientos, entonces más o menos depende, ¿no? Pero creo que Claro. hay un grupo de familias muy grande, perdón que lo te interrumpí, que no hablan. Me acordé de esta película de Estamos Todos Bien, no sé si la ubicas, de un Mm. papá que va como a visitar a todos sus hijos Ah, sí, sí, y sí. todos sus hijos Claro, decían de estamos Robert todos De bien Sí, Niro. y sí, sí, todos Ujú, traen sí. otro Sí, drama. sí, 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 ujú, sí. Si ya es película, yo creo que es más común. sí. Sí, yo me acordé, sí, sí, Perdón. sí, Y sí. aparte regresando a esta parte de tu libro y de decir, bueno, escogí y lo quise hacer de una manera pura, a mí me refleja mucho la intención de sí mostrarlo al mundo. ¿Cuál era esa intención? ¿Qué fue lo que te movió a hacerlo? Mira, la primera razón por la que saqué el libro es porque me da existencia a mí y me justifico yo misma mi existencia. Ok. Porque tantos años no acabé carrera, no trabajé, no me podía mantener. Entonces era, ay, Jessica otra vez esto, Jessica no sé cuánto. O sea, para mí, era tan importante decir, yo sí sé por qué no funcioné, yo sí sé por Claro. qué no hice, yo sí sé por qué. Ujú. Y entonces, para mí misma, me dio valor, me dio confirmación y me dio este abrazo a mí misma, decir, ok, uno. Dos, eh, también para que la gente cercana a mí, en la medida que pueda, pues me pueda entender un poquito más. Porque sí está ese deseo finalmente, ¿no? Ujú. Y te conozca, porque realmente no te conozco. No. Ujú. Y tres, porque también siento esta parte que es súper importante, que hay muchas personas que pasamos, tal vez no depresión exactamente, o enfermedades mentales, o no nos encontramos, y no se hablan de las cosas. Es que Claro. se tienen que hablar de las cosas. Sí, porque el hecho de que no se hablen no quiere decir que no existe, ¿no? Y aquí lo que queremos al hacer este tipo de podcast y demás es mostrarlo al mundo precisamente para trabajar en la prevención. Claro. Claro, claro, es importantísimo que sí se hablen de las cosas. No tienes que llegar hasta apto para el suicidio, que también bien importante es que nunca sabes cuándo tienes a tu lado a tu hija, a tu esposo, a tu mamá, un amigo, un primo, que está siendo apto para el suicidio. Ujú, No ujú. se sabe. Entonces, también abrir los ojos, observar y si vemos, sentimos que alguien está necesitando una plática, pues acercarnos. Oye, ¿Cómo nos acercamos? ¿quieres hablar? Te acercas a la persona y dices, ¿quieres hablar conmigo? Yo te escucho sin juicio, sin nada. Yo te escucho. Y si ahorita no estás listo, lista, cuando quieras, yo te escucho. Okay. Lo mejor es escuchar, porque tampoco les vamos a resolver así. O sea, escuchando les empezamos a resolver porque se sienten vistos, tienen existencia, no se sienten rechazados, no sienten que a nadie le importan. Claro. Qué lindo que lo dices, porque creo que muchas veces la intención hubiera sido, te consigo trabajo. No. Yo tengo quien te contrate. O te consigo pareja. Es que si tienes la novia te falta pareja. Y creo que muchas veces nos Ujú. vamos por estas partes donde sentimos que solucionamos y acaba siendo más problemático. Desde mi necesidad de lo que yo veo que le falta al otro, pero es Claro, desde mi visión, no claro, desde lo que al otro le está claro. haciendo falta. O de lo que a mí me incomoda. Entonces a mí me Ah, incomoda verte ajá, sin trabajo. Entonces trabaja. Te sí, vas a sentir mejor si trabajas. claro, Vas a estar de mejor humor. sí. Ocupadita, no vas a tener malos pensamientos. Ah, exacto. O también el échale ganas, que es Ujú. típico. Pues échale ganas, o sea, ¿qué te pasa? Mira, tienes toda la vida, tienes esto, ¿qué te falta? ¿Y cómo dices que me falta si aquí estás deshecho, no? Claro. Claro. Y creo que esos son pésimos aprendizajes y creo que es bien importante hablarlos. Entender que en el que te falta, nada más me aíslo más. O sea, me siento peor de no decirte, sí, sí, siento que tengo un hueco adentro. Siento que yo me falto. No Exacto. tiene que ver con mi color de piel, no tiene que ver con mis amigos, no tiene que ver si estoy en un lugar padre, no tiene que ver eso. Tiene que ver que yo me falto. Y cuando siento que no entiendes, ya ni cómo explicarte también. Ujú. Y incrementa la culpa, ¿no?
Sí, si tú al otro, o sea, si el otro viene y te dice, pero pues, ¿qué te falta? ¿Estás bien? Ah, claro. ¿No? Y Ajá. entonces tú dices, pues es que no sé, o sea, siento un vacío de mi propia existencia. Ujú. Y entonces empiezan esos pensamientos de, pues sí, pero tengo todo, ¿no? Y entonces caes en culpa. Claro, empieza entonces el no sirvo, mira Ujú. cómo mis hermanas sí funcionan, o mis hermanos, o mira que fulanita ya se casó y ya tiene tantos hijos, soy una cucaracha, no sé por qué no me puedo levantar en las mañanas, no sé por qué. Sí, y te acabas haciendo, bueno, en mi caso, hablando de Ujú. mí, cucaracha. O sea, Claro. no sé ni qué hago aquí. Claro. Y te lo pone más difícil, Claro, ¿no? claro. Y dentro de todo este proceso que viviste, ¿tú te consideras sobreviviente? Mira, me considero sobreviviente cada día. Qué lindo. Cada día me considero sobreviviente, porque ya en un como overall, como dirías, un totalidad, digamos, ¿no? Sí soy sobreviviente porque después de 40 años encontré a la persona más bella de este mundo, que es mi esposa, que me ha dado para arriba, me ha entendido, me ha ayudado tantísimo. Entonces sí me siento, bueno, aparte de bendecida con muchísima suerte por ese lado, me siento sobreviviente porque hoy funciono muchísimo mejor, hago cosas, ya terminé, me recibí como logoterapeuta y eso para Felicidades. mí fue un logro, ¿no? Todo, sí. Pero la realidad es que no puedo olvidar quién soy, porque Claro. no puedo dejar de tomar mis medicamentos. Claro. No puedo decir, ya, chingón, me casé, ya trabajo, ya estudié logoterapia, entonces, bye, bye, bye. Todavía Ajá. hace unos como, en el 2015, yo todavía luchaba por ya no tomar medicamentos. O sea, me los quería, ya decía, ya no quiero ser normal, entre comillas, ¿verdad? Que es ser normal, pero bueno, hasta que tuve que aceptar que no, que yo tengo que vivir siempre con estos medicamentos. Hoy tomo dosis más bajas que antes, Ujú. pero no los puedo dejar. Y todos los días soy una sobreviviente, pero con muchísimo más herramientas, digamos así. Claro. Ok. Y fíjate, tocas un tema muy importante, que es el tema de la medicación. Porque también hay un estigma en torno a eso, ¿no? Sí. Como, es que cómo que medicina psiquiátrica, pero ¿para qué? Y como dice Ujú. Alisa, el échale ganismo, Ese ¿no? mecanismo. Pues Échale. no es el Sí, tema, ¿no? Y claro. creo que aquí me gustaría detenerme un momento para hacer esa explicación. Nuestro cerebro funciona, o sea, y eso ha estudiado la neurociencia, Ujú, funciona a través de química, ¿no? ujú. Y a Sí, veces nos faltan componentes en el cerebro que no permiten que nuestro pensamiento sea tan adecuado, que no sintamos cansancio, o sea, hay faltante. ujú, Y es como claro. a la persona que le falta insulina para procesar el azúcar y por tanto tiene diabetes. Bueno, muchos casos nos faltan esos componentes Exacto. y no pasa nada. Al contrario, qué maravilla que haya gente que se haya dedicado a encontrar qué nos falta para ser funcionales. Por supuesto. ¿Con eso se hacen las paces? O sea, porque yo oigo a Claudia y la verdad que es un argumento que yo utilizo mucho. Mi papá es asmático y ha utilizado medicina toda su vida. O sea, y yo te puedo decir cuántas veces yo he visto a mi papá en una crisis en esta misma lógica de ya debería de no necesitarlo. Y acabamos en el hospital y acabamos el señor, digo, gracias a Dios hace muchos años ya no lo hace, pero acabamos en Mm, el hospital, acababas manejando en periférico a 200 kilómetros por hora porque tenías un señor que se te venía ahogando, porque después de ajá, cierto claro. nivel, ya, o sea, ya la medicina inhalada no hace, la tienes que meter intravenosa y tiene que ser en hospital. Oh, Entonces, wow. o sea, a mí me suena muy parecido como esta lucha de por qué mis pulmones no respiran, pero no Ujú. sé si en cuestión de depresión y de salud mental te haga tanto sentido. O sea, no sé si caemos un poco en el mecanismo de no pasa nada o el pleito es como más interno. Yo creo que el pleito es interno de la persona en sí. Bueno, sí. O sea, por ejemplo, una amiga, una paciente, no me acuerdo quién me decía, llorando, es que no quiero necesitar medicamentos para estar bien. ¿Por qué? Ujú.
Y hay veces que tenemos que hacer como ese duelo, ¿no? Que siempre Ok. tenemos muchos duelos. Decir, ok, ni modo, yo no puedo funcionar sin mis medicamentos. Quisiera, pero pues mi realidad es que no. Es como parte de de la aceptación de la pérdida. Ujú. Claro, o sea, como tu papá, ¿no? A lo mejor, Sí. pues decir, "Chin, la verdad que mala onda que tenga esa enfermedad, Sí, pero sí, la sí. tiene, no se la puede Exacto. quitar. Y a veces, te digo, llegó a niveles que era así de, pa, otra vez acabamos en el hospital. Digo, gracias a Dios no fueron muchísimas, fueron las suficientes. O sea, que Claro. acabamos toda la familia en el hospital porque el señor casi casi lo entregas morado. Y es así, ¿por qué? Pues es que pensé que me iba a sentir bien. Es ese, Y o sea, sabe, ese pensé que ajá, me iba a sentir bien. es que sabes, es típico. Mira, no lo había escuchado con una Ujú. persona con otro tipo de Sí, enfermedad. sí. Tiro por viaje, mucho se dan las enfermedades mentales, también la gente bipolar, la gente que tiene esquizofrenia, cosas Ujú, así, que de repente se sienten tan bien con el ujú. medicamento que piensan que ya están bien Claro. y lo dejan, y a veces lo Ujú. dejan de un día a otro, generalmente, porque no lo dejan, no van Ujú, al psiquiatra y le dicen lo quiero dejar porque el psiquiatra le va a decir no, no lo vas a claro, dejar. Entonces lo dejan por su cuenta y a las 3 semanas están terrible. claro. Claro, y justo ahorita que lo mencionas, yo tengo una tía que quiero mucho, que empezó con un proceso de tomar antidepresivos y un día me decía, es que ya me siento muy bien, los voy a dejar. Y decía, no, tía, te sientes bien porque los estás tomando. Exacto, O sea, no claro, los dejes de tomar, por eso, o sea, exacto. significa que te están haciendo bien. Claro, claro, porque aparte también hay otro tema que es el estigma, ¿no? Entonces, también se cree que cuando tú tomas ese tipo de medicamento, lo que estás es como despersonalizándote, Ujú, ¿no? Porque Mm. claro, conocían a la mejor a Claudia, la así como que toda, ¿no? Con la que no hablaba, o la que así. Pues claro, porque te sentías mal, porque no estabas conectando bien todo, y de repente, pues sí, te dan un boost, ¿no? Pues ya funcionas ya, muy claro. bien, te sientes cómoda, y entonces ya empiezas a hablar. Pero aquí lo importante que creo que también hay que señalar es tu esencia no se pierde. No, no se pierde. Ahorita a esto que dices, yo siempre era muy tímida, muy callada, no hablaba porque me sentía tonta. Eso Mm, voy a decir, perdón, pura pendejada. O sea, sí, o sea, Ajá. soy tonta, todo lo que digo no viene al caso, no me concentraba, entonces luego yo contestaba cosas que ni habían, o sea, ellas Claro. seguían hablando, yo me desconectaba y luego regresaba y pum, y así. Y ahora soy una persona que puedo decir gratamente que a veces no me reconozco, ujú. porque me río hasta el cielo, me carcajeo, hablo, opino. Era una parte de mi esencia que estaba encerrada. Entonces no es que cambié, es que salió. Claro. Ujú. Es que pudiste finalmente ser tú cuando te sientes concentrada, cuando tienes actividad, cuando te sientes Sí. viva y vista. Y ya entendí también que si la riego o digo cosas que medio que no, pues no importa. No pasa Ya no me nada. Claro. importa lo que la gente me dice. Claro. Y aparte te sientes bien. Yo creo que esa es como, eso yo lo pondría con marcador amarillo, ¿no? Te sientes bien, Ay, sí, sí, ¿no? Porque no sientes no sientes que te pesa la vida. exacto, exacto. Creo que esa es creo que es una manera fácil de expresarlo, ¿no? Y quienes, bueno, hemos estudiado sobre suicidio y todo eso, es un común denominador que dicen, la vida me duele. Y yo digo, aparte de la vida me duele, es existir me duele. Fíjate. Existir me duele, no puedo existir porque me duele. No es que, a veces no es que no me guste la vida, es que me duele existir. No me duele la vida, ¿no? Me duele existir aquí, mi ser, es como no puedo estar presente. Qué duro. Y a ver, pero creo que es bien importante hablarlo, porque luego la gente piensa que el deprimido es el que está llore y llore en una esquina, Ajá, sí, ¿no? O sea, como este sí. estigma otra vez. O sea, la novela de, ah, está deprimida y entonces se pone en la cama a llorar todo el día, llore y llore. Y entonces hay gente que me dice, es que yo no he llorado, Ujú, pero siento que mi vida no tiene sentido. claro, sí. Sí, es que hay diferentes maneras de cada persona de tener depresión, de expresar su depresión. Y también hay veces que mucho las enfermedades mentales son
¿cómo le dicen? Tienen comorbilidad, que Ajá, llevan claro. otra enfermedad. Ujú. Entonces, a veces también, pues pueden ser muy funcionales. La depresión muchas veces sí deja funcionar, Mm. pero si conlleva otra enfermedad, pues ya hacen ahora sí que cortocircuito, entonces Claro. es más difícil. Y qué importante es poderlo platicar. Y ahorita justo me estaba acordando, yo tengo una amiga que quiero mucho, que sufre de depresión. Y justo Mm, hace, yo creo que 8 años, no vive en México, fuimos a cenar y ella había puesto un post en Facebook de un humor muy ácido, que algo ujú, decía así de, cuando estés enojada con el mundo, acuérdate lo que hizo Dios y era una foto del diluvio. Y decía, solo su escoge animales de par en par o alguna babosada así. A mí me había dado mucha risa en este humor negro. ujú. Y cuando la veo le dije, oye, ¿qué lo quitaste de tu página? Y me dijo, no, mejor es que tengo gente muy cercana que ya sabe que otra vez estoy con estas ideas suicidas. Ah, Y me acuerdo que estábamos cenando y mi respuesta fue de, pues te internas. Y me dijo, ¿cómo? Le dije, sí, vives en un país bien padre donde llegas y dices, me quiero internar y vas a entrar a un hospital y te van a regular y te van a ayudar a que no hagas nada. Y mucho su duda era, ¿qué hago con mis hijos? Y yo mm, le dije, tus hijos saben que no estás bien, mami. Tus ujú. hijos se van a sentir mucho más en paz. De que les digas, tu mamá se va a encargar de que no esté, o sea, de que estar bien. Y la verdad que fue, bueno, este, entró a un hospital muy lindo, la verdad que ya luego nos morimos de la risa, porque estuve en un hospital psiquiátrico, entonces me decía, estoy enfrente de una loquita, y yo le decía, la loquita está diciendo lo mismo de ti, jajaja, jejeje, o me decía, es que quiero tejer, pero no me prestan las agujas, yo le decía, mi Ah, reina, sí, entraste claro. por intento suicida, no te van a dejar las agujas, o sea, tienen que cuidar que de veras no lo cumplas, ¿no? O sea, Claro, pero en este acompañamiento de poder decir, y yo también estaba en el hospital, a mí me quitaron la matriz en ese momento, pero era muy simpático porque las dos estábamos pasando por procesos y el podernos acompañar, el poderme decir, me dan toda la comida cortada, jajaja, ja, ja, no te dan cuchillos, o sea, cosas, sí es cosas, cierto. cosas muy simpáticas, pero el poder decir, yo me sentí muy bien de poderla acompañar, de poder decir, no puedo hacer por ti nada más que decirte, atiéndete, y se lo agradecí en la vida, el que Claro, literal regresó y se atendió, o sea, y yo creo que todos los que estamos a su alrededor lo valoramos muchísimo y agradecemos que haya decidido quedarse, claro. pero como el decir el acompañamiento de decir, pues me quería platicar su experiencia, Ajá, ¿no? sí. Y habían cosas, luego me decía, está muy padre esto porque les llevaban perritos, la verdad que estaba súper lindo su hospital, y les llevaban, tenían como una hora con perritos bebés y Ujú, así, ujú. les daban yoga y mucho en esta parte de decir, si hay forma de curarte, si hay forma de cuidarte. También incluso llegar a un hospital psiquiátrico es para que alguien esté observándote, para que no de verdad no arriesgues tu vida. Claro, Y bueno, fue una experiencia muy simpática, creo que ya ahorita está mucho mejor, pero un poco como decir este acompañamiento, claro. de decir, también te tienen que platicar su experiencia. Es que, fíjate, ella lo habló contigo. Si se hubiera quedado callada por Sí. decir, es que Alicia no me va a entender, es que me va a criticar, me va a juzgar, mejor no le digo, pues tal vez sí se hubiera suicidado. No lo Sí, sabemos. sí. Y también esta parte bien importante que mencionas de los hijos, ¿no? A veces le queremos, bueno, yo no tengo hijos, pero lo he vivido, Ujú, que le quieres esconder las cosas a tu hijo y pretender que estás bien y que todo está ujú. bien. Los hijos se dan cuenta que algo no está Claro. bien. Es como un alivio para los hijos que tú te hagas cargo de ti misma mismo, Claro, ¿no? y ella en especial, lo que pasa que ella es como súper despistada y así, y al revés, estaba limpiando todo y estaba organizando Ah, todo, y ajá. había puesto hasta los legos de sus hijos, ya sabes, en bolsitas por tamaños y colores. Entonces, era Ah, evidente en su casa que su mamá ya no estaba. O claro, sea, era claro. evidente que su mamá se había ido por la ventana. O sea, la señora que había llegado no era su mamá. Y a veces eso se nos olvida, que la gente de alrededor nos damos cuenta. Ujú. Pero hay que hablarlo. Sí. Eso sería como mi respuesta hacia la mayoría de la Ujú, gente. ¿Te das cuenta de algo? Pregunta, claro. acércate. No te quedes nada más pensando, es que no sé cómo acercarme, no sé qué decirle. Mejor yo no digo nada porque luego si sus papás se enteran que yo le pregunté, no me meto porque, no sé, ¿no?
Sí, Ujú. porque también hay miedo a escuchar la respuesta. Claro, claro. O sea, no, porque pues Sí. mejor que ella lo guarde Ay. aquí que no me lo pase, porque entonces ya también, pues ya es mi responsabilidad, ¿no? Y entonces, ¿qué hago? ¿No? Como que te estás quemando con algo cuando escuchas, es que Ujú, no quiero vivir. claro. Es algo bien fuerte. Y a ver, Sí. aceptemos que a mí me salió bonito porque de veras a mí luego Dios me quiere. Luego, la verdad que no te tiene que salir así de bonito. ¿La qué? La... Que a mí me salió Ah, bonito porque a mí luego Dios me sí. quiere. O sea, de verdad, porque no sé por qué me salió bonito. Pero Ujú, también tenemos que aceptar que quizás a veces nuestra primera respuesta no es la más linda y tampoco pasa nada. Y claro. quizás nos asustamos y quizás lloramos. También he oído mucho eso, el de cómo le voy a llorar yo. O sea, Mm, si ella está deprimida, ¿cómo le voy a llorar yo? Y a veces yo creo que aunque llores es más importante hablar, aunque Al sea llorando. contrario, porque si tú te acercas y estás llorando porque a ti tú lloras, por Ujú. eso, yo puedo ver que te importo, que de verdad estás conectando conmigo. Claro. Pues si estás llorando porque me ves así, es porque estás conectando conmigo y eso a mí me da para arriba. Al contrario de que Ujú. te quedes ahí sentada en tu silla de mejor no hablo, mejor no digo. No, eso de que no quiero que me vean que yo también lloro, que yo también a veces me siento mal. No, no, al contrario. Es que tenemos que hablar de los sentimientos. Claro, y es algo que mencionas tú en tus poemas que te decía antes de que empezamos a grabar. Ujú. El silencio de los parientes. El silencio, en mi El no casa, hablo, no sí, oigo, no veo. sí, es más fácil, en mi casa no se hablaba y creo que este, eso es muy difícil porque entonces hace la soledad y la depresión todavía más fuerte porque no tienes hacia dónde ir. Cuando eres una persona que no puedes encontrar las herramientas, no que no las tengas, ¿no? No sabes cómo usarlas. Entonces, cuando alguien no viene y te da una mano, que de hecho uno de mis poemas dice, una Ujú, mano, por favor, una mano, carajos, todo lo que quiero, ¿no? Hoy platicaba con mi esposa en la mañana, ujú. tratando de entender cosas y así, porque yo le digo que ella me ayudó mucho a mí a estar bien y mejor cada día. Y me decía, pero ¿cómo? Y total que acabamos en esta parte del sentido del querer hacer cosas, ¿no? Ujú. Y me dice, claro, es que no tenías un para qué. Y le digo, es que tenía muchos para qué, pero no los podía llevar a cabo. Y no los veías. Estaban No, como, uno sí, fíjate que sí, sí los veía. Yo quería acabar la carrera de cine, yo quería dirigir cine, puta, yo quería hacer tantas cosas pero de no mi tenías la vida. fuerza. No tenía, aquí no me conectaban, entre la depresión y que no me conectaba aquí, yo estaba tirada en la cama. Pero ¿para qué tenía? Porque yo quería hacer muchas cosas. Luego también eso deprime y entonces tienes que Ujú. aceptar que no lo pudiste hacer. Pero bueno, ¿para qué? ¿Para qué tenía un montón? Pero lo dices muy lindo, porque te señalaste la cabeza. O Ujú. sea, el decir aquí algo no estaba bien. No, es que no Es estaba justo bien. donde entra el medicamento. O sea, este Exacto, cable lo traigo pelado. Entonces, aunque tengo el para qué y tengo la motivación y sé quién quiere ser, el cable pelado de aquí arriba no No me te lo deja. no me permite, daba. No me claro. deja. No, yo hubiera hecho, bueno, ¿qué quieres que te diga? Bueno, y ese ya es otro capítulo. No, pero a ver, me Ok. encanta que lo digas y creo que un poco el problema de estas familias es que no tienen para darlo. O sea, no es de que tú digas, es que mi familia hablaba de todo, nada más no de lo mío. No, Son familias que tienden a no tener esta herramienta de comunicación, a no hablar las cosas, son claro, sus aprendizajes y entonces pues esta falta de herramientas. claro. Eso lo entiendes mucho después, que tus papás también son humanos Claro. y que también tienen su falta de herramientas, sus propios sentimientos o sus propios vacíos por alguna razón. Y que si no se pudieron acercar a mí, ya, ni modo. O sea, fue por algo, no fue por mala onda. Claro. Pero es bien importante decirlo porque romantizamos muchas partes de nuestra vida y entonces Ujú, pareciera que sí tienen la herramienta, pero deciden que en eso no. ajá, ¿No? O sea, pareciera que estas familias hablan de todo y son súper abiertas y saben manejar súper bien sus emociones, pero en este tema no. ¿Y por qué es importante? Por entender también como tú parte de este sistema, tu dificultad. O sea, decir yo vengo sin esa caja de herramientas. Entender que los de alrededor tampoco no tienen esas herramientas para prestarte. Y entender un poco que no es de que no te las den. Creo que esa parte, por lo menos a mí me ayuda mucho.
El Claro. decir, no es de que no me estás dando agua, es que tu pozo está seco. Entonces, no es de que, Ujú, no es de que, uy, tengas agua, pero a mí no me quieres dar. ujú, Porque claro. entonces también yo dejo de buscar ahí Claro, y Ujú, quizás empiezo a buscar en otro lado. claro. claro. Porque ¿cómo vas a dar al otro lo que tú no tienes? Claro. ¿No? Y fíjate que yo eso empecé como a reflexionar hace unos pocos años para acá, que de repente empecé a ver a mi mamá, que te adoro, madre, te adoro, como también con conflictos personales, Claro. Ujú, no enfermedad, pero conflictos ujú, personales y de repente como, bueno, no sé, y de repente dije, mira, si yo me pongo mal, si yo soy neuras en una ujú, cosa, si yo tengo conflictos, si yo me la paso aquí, no sé, ¿por qué mi mamá no habría de hacerlo también? claro. O sea, Claro. no, como llegar a, digo, tal vez de niños o de jóvenes, pues no lo podemos ver, es difícil. Pero ya cuando vamos creciendo, ver esta parte de que si no lo hicieron es porque no pudieron hacerlo. Claro. Claro, porque la adultez también se trata de eso, de entender que llegamos adultos nada más por edad. O Ay, me sea, encantó. pues Sí, sí, sí. porque tenemos esta fantasía cuando somos niños que claro, los adultos todos lo saben como si hiciéramos un examen. Ujú, Y son ujú, perfectos, o sea, a ellos no Sí, les pasa nada. sí, sí. Y es lo que claro. te digo, en esta idea de, claro, mi papá podría haberlo hecho, pero no quiso. Y decir, no, tu papá no pudo, Ujú, llegó como pudo adulto, nada más porque llegó. Y entender un poco también esta dificultad, creo que nos ayuda, no sé si te alivia un poco el aislamiento, pero te puede ayudar un poco a entenderlo. Totalmente. Mira, a mí mi mamá me platicó hace unos años, unos más años, que cuando yo tenía 10 años ella tuvo una crisis existencial. ujú, Entonces, ¿cómo me ayudó a Claro, saberlo? No, claro, es claro. humana, ella también pasa por sus cosas, ella también tuvo sus rollos. claro. Y digo, wow, entonces la humaniza, ¿no? Claro. Y de ahí la importancia de hablarlo. Claro, Porque claro. también de alguna manera, si yo les digo, o sea, en esta idea de qué le digo a mis hijos, Ujú, digo, ya la verdad que yo lo he aprendido mucho más para acá, pero yo hoy entiendo la importancia de esta amiga de que sus hijos sepan que su mamá tiene depresión y que hace al respecto para totalmente. curarse lo que ellos pueden hacer. Claro, O sea, claro, también les abre a ellos la claro. opción de decir, ay, si el día de mañana yo me siento mal, se puede hablar, puedo tomar medicinas, puedo enterar a que alguien me ayude, o sea, puedo pedir esta ayuda externa para decir, no, o sea, no sé qué voy a hacer con mi vida. Claro, y no vienen esos dobles mensajes o Ujú, mensajes por debajo del agua de que es mejor no hablar, no digas claro, nada. Si mi mamá Claro. estaba deprimida y no hablaba, ¿cómo voy a hablar yo? claro. Claro. Y ese descubrir cosas también te permite descubrirte, Ujú, Ujú, ¿no? claro, O ajá, sea, juega un doble papel. O sea, ujú, descubres lo que pasa en la familia, en el otro, ¿no? Y a la vez me permite descubrirme a mí, ¿no? ujú. E irte conociendo en otras cosas. Y yo te quiero preguntar, ¿en qué momento pudiste dar ese empujón hacia arriba de cuál fue, porque tenías los para qué, sabías que querías y todo, ¿en qué momento diste ese salto hacia arriba que te ha permitido llegar hasta donde estás hoy? Mira, te puedo decir que eso sucedió en diciembre del 2020, Mm, cuando Rina y yo empezamos a vivir juntas. ok, wow. Que de relación llevamos muchos más años, pero en el 2020, finales de diciembre, pandemia, que empezamos a vivir, ahí cambió mi vida. Porque aún estando yo en relación con Rina, pero no vivíamos juntas, yo seguía muy mal. Muchos de estos poemas están escritos yo en relación con Rina, estando también ujú, en relación con Rina, ¿no? Pero yo no soy funcional cuando estoy sola. ok, Mm, No, no lo soy porque no me puedo hacer una estructura. mm, Entonces me despierto y no sé ni para dónde, me regreso a la cama. O sea, no hay, no hay, no puedo. Entonces cuando empezó a vivir con Rina, sin que ella se dé cuenta, ni yo, me agarré de su estructura. claro. Porque Rina tiene mucha energía, tiene mucha estructura, ella sola se hace, ella, pues, trabaja desde hace mucho, es muy exitosa. Y aunque viva sola, Rina es Rina. Ella se para, se va bien y ya hizo. No, tiene su estructura. O sea, Ella hay veces que ese tipo de cosas se te dan, se le dan, quizás sin ni siquiera pensarlo. exacto, ella es Ujú, así. Y entonces yo empecé a vivir con ella, entonces pues ya me paraba a desayunar con Rin, ¿no? Entonces claro. ya me paraba, no es que no me quisiera parar, no quisiera desayunar, pero sin querer me agarré de su estructura
y ahí empecé a funcionar mucho mejor. Claro. Y Rina me apoyó mucho también para terminar la especialidad en logoterapia, porque sí hubo 2 o 3 veces que la quise botar. Y Rina me decía, no, me siento al lado tuyo, te ayudo a hacer este trabajo, te guío, pero no la dejas. Entonces, a partir, te puedo decir, del 2020, ahí es donde mi vida cambia. Porque si no fuera por Rina, no sé, o estaría más medicada o estaría siguiendo sobreviviendo. Ahorita ya no sobrevivo, fíjate. Esa es la Ay, diferencia. qué lindo. Qué lindo. O sea, sobrevivo cada día en el sentido de que sé que tengo que seguir con el medicamento y todo eso. La verdad es que ya no sobrevivo. Eso ahorita me doy cuenta. Ya no sobrevivo, ya vivo. Ok. Y esa es la diferencia. Claro, esta compañía, esta conexión de alguien que se le da la estructura. Y O que, sea, me, y porque que me no. ama y que Ujú. me ve y que me valora y que me ha dado seguridad en mí misma. Porque ha trabajado también una parte importantísima, que es la autoestima, Ujú, ¿no? sí, Entonces, y también te ha permitido ver cuáles son tus carencias, ¿no? Como dices, es que, pues me da estructura, pues ya te diste cuenta que necesitas, a lo mejor, si trabajaras en una empresa, pues sabrías que entras a las 9, no, pero cuando eres freelance, si no eres una persona estructurada, pues se complica. pero es que yo ni siquiera podía llegar a trabajar a la empresa. No me daba para llegar a trabajar en la empresa, no me daba Ok. Claro. para terminar los estudios de nada, no me daba para concentrarme en X trabajo, o sea, no, es que no me daba, o sea, no sé cómo de verdad, a veces es Pues sí. difícil porque dices, a ver, tienes todo, pues párate, vete a tomar un café, lee. No me daba. Y si la concentración no te da, pues yo empezaba un libro y a las 2 hojas ya estaba yo en La La Land Ujú. y me dormía. Claro, Hasta hace 4 años yo dormía muchísimo de día, claro, pues estabas porque también agotada. no, deprimida. Ujú. No sabía cómo hacer, cómo funcionar. Como esta parte de entender esa no funcionalidad es bien difícil. Porque Ujú. una vez le dije a una amiga hace poco, le dije, es que no he sido funcional en mi vida. Y me dice, pero ¿cómo? Si te casaste con Rina. No, pero eso no es ser funcional, ¿no? Claro. Creo que a los que no lo vivimos nos cuesta Es trabajo. difícil. Damos por hecho cosas como estructura. Tú eres súper estructurada, tú eres muy mañanera. O sea, hay cosas que damos por hecho. Y Ujú. te digo, cuando tuvimos el capítulo, por ejemplo, de TDA, yo les decía, a mí hay cosas que hago y no sé ni cómo hago y me salen. Y con la gente que tiene TDA, que me dices que a mí me desestructuran Yo todo. tengo TDA. Ok. Yo tengo depresión Ajá. con TDA hipoactiva, Ok. no hiperactiva. Ok. Y es eso, entonces yo le decía, ok, es como si les mueves el ego todos los días. Me decían un poco sí, y yo sé, es que a mí mi ego amanece acomodado. O sea, Ujú, yo me estructuro y me estructuro. O sea, te digo, yo quizás en ujú. ese aspecto entiendo más a Rina, el de, pues así es. Claro, claro. O sea, Ajá. no tiene que pasar por un esfuerzo, no lo tengo que recapacitar, no, No, ahí está. amanezco organizada como con el pelo corto. O sea, no, bueno, tan así. O sea, me encargo Sí. de cortarme el cabello una vez al mes, punto. No le doy más atención, no me cuesta más esfuerzo. Y entonces a veces decir es que cuando te cuesta esfuerzo todo eso, es un pesar de la vida. Totalmente. Sí, totalmente. Es muy, muy Y es difícil. bien difícil poderlo comentar, es bien difícil poder explicarlo. Y más cuando llega alguien y dice, oye, pero pues ¿por qué? Ujú. ¿Cómo? ¿Cómo? Yo no entiendo cómo se te desacomodan los legos. Es que no hay manera de acomodarlos. Ujú. Sí, es eso totalmente. Entonces, yo andaba por la vida. A mí cuando vino la pandemia a principios del 2020, me cayó como anillo al dedo, así como el Claro, presidente, ¿verdad? claro. Pero a mí sí me cayó como anillo al dedo Claro. porque no tenía que estar toda histérica y desesperada. A ver, estaba viviendo en Cuernavaca y Ujú. toda mi vida, ¿eh? Los fines de semana o entre semana, porque como no hacía yo nada, al centro comercial, a comprar libros. ¿Pero tú crees que usaba la ropa? ¿Tú crees que leía los Ujú. libros? No, porque era una desesperación por ser funcional y eso Claro. era como ya hice algo, ya salí, ya Ujú. compré, ya. Claro. Y abría yo cajones, una bolsa de la librería X, Y te con digo 5 que, libros. Y para mí, abría ujú, aquí más libros. Y de repente tuve que vender mi camioneta. Me oh, endeudé comprando libros, me endeudé ajá, comprando zapatos, me compré todo Gandhi de claro. Cuernavaca y yo ni sabía dónde estaba ni nada, no los he leído.
no funcionó. Empiezo un libro y al mes me doy cuenta que ya lo dejé ahí, que ya empecé otro, que ya tengo este, que te recomendé uno que yo ni terminé. Es bien difícil. Claro. Y claro, y lo que te iba a decir es que socialmente si aparentarías ser funcional. O sea, si yo soy tu mamá y te digo, hola Jessica, ¿cómo estás, gordita preciosa? ¿Qué hiciste hoy? Ay, fui por ropa y fui por libros. Yo cuelgo, digo, ay, sí, Jessica se está cuidando. Qué Ujú. padre que se está vistiendo bonito, de estar leyendo mucho. Buenas noches. O sea, socialmente sí cumplías un rol. De decir aparentemente sí lo Mira, en mi está caso siendo era funcional. diferente porque más bien venía la crítica y el juicio. Ya tienes mucha ropa, ya tienes muchos zapatos, ya tienes muchos libros, ¿para qué compras, para qué gastas, para qué haces? De mi círculo, Ujú, más bien. Entonces todo es crítica, juicio, porque no entienden. claro. No entienden y no saben cómo ayudarte. Claro. Esa es otra cosa de cómo ayudar. Lee, Ok. infórmate. Si tu amiga, hijo X te dice algo, métete a internet, cómprate un libro, pregunta, platica. No te quedes en la nada, porque Claro, entonces no puedes entender y si no Claro. entiendes es más difícil que ayudes. Entonces claro. te quedes en el juicio, porque como a ti te es tan fácil funcionar, Sí. pues porque la otra persona no entiendo. Entonces digo, llegó el 2020 y yo dije, tengo un pretexto para quedarme en casa, tengo que estar afuera haciendo cosas y comprando. Y fui feliz. Ok. Claro, porque aparte, dentro de esta existencialidad, ya dejaste de estar en el hacer para que el otro te vea y te volteaste al ser, Ujú. ¿no? Te volteaste hacia ti, a hacer cosas que te beneficiaban a ti realmente, sin esperar una recompensa de lo que hacías. O sea, querías encontrar esa recompensa de sentirte bien en lo que comprabas, en lo que, ¿no? Ujú. Sin cuidar la parte más importante, que era tu existencia. Mira, pero creo que yo sí la cuidaba. Esa parte que dices de hacer cosas y todo para que me diera como, sí hice, sí salí, sí fui, ¿no? Y sí Ujú. regresé. Pero, no sé, yo siempre he estado en contacto conmigo y creo que eso me ha ayudado mucho a mí, me ayudó a salir, con que estaba súper depre y escribiendo estas cosas, em, sí estaba en contacto conmigo misma. Ok. No sé si era por ahí tu Sí, comentario, no, Clau. sí, 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 sí. Bueno, Sí. chicas, ya tenemos que terminar el capítulo de hoy. Híjole, es que es un Ay, es que es un Yo temazo, la sé, pero verdad, tendrás que venir otro sí. día, pero nuestros capítulos duran así como 50 minutos, 45. Oigan, pues yo sí quiero ¿Con qué quieres cerrar? recalcar con que, si lo puse derecho, sí, Sí. sí, pues no vaya siendo que de verdad, si pueden comprar el libro, está en las plataformas de Sí, venta, sí, ¿no? Y darse un clavado, porque esto permite comprender. Y lo que tú sí. decías es muy importante. Si no conoces, infórmate, Ay, sí. ¿no? Eso ayuda. Y de plano, si ya informado no te sientes competente para, ahí sí aplicaría el dicho de mucho ayuda al que no estorba. O sea, También. si con tus palabras o con tu acompañamiento, aunque sea de poner la mano así o de dar un abrazo y todo, no vas a hacer un comentario nutricio, mejor ahórratelo. Porque los Claro. comentarios como échale ganas, no, pues si tienes todo, no, eso no abona. Claro, ¿No? y puedo decir algo No, por rápido. favor, Claro. es tu espacio, de verdad. También esta parte de que hablando a los papás, a veces sí saben que su hijo tiene depresión o es bipolar o está pasando por algún evento, incluso puede ser que está tomando drogas, yo qué sé, y les da miedo abrirlo con amigos o con la prima, porque, híjoles, ¿qué van a decir de mí, de mi hijo, de mi familia? Y no saben que hay muchas personas que les van a decir, mi hijo también, mi hija también. Claro, Y entonces encuentras pertenencia también en los Ujú. grupos como padres también. claro. Ujú. Ay, qué lindo. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Gracias. Yo valoro muchísimo tu testimonio. Me gustó, a mí me gustan mucho los poemas. Me Ok. gustaron mucho tus poemas.
Me gustó mucho hasta cómo está escrito, cómo están estructuradas algunas páginas. Se me hizo bellísimo. Muchísimas gracias. Ay, muchísimas gracias a ustedes dos. Sí, un placer Al por estar contrario. aquí. Gracias. Gracias. Y Claudia, nuestras redes. Nuestras redes nos encuentran como Tu Terapia MX y en nuestra plataforma tuterapia.com.mx. Y bueno, no se les olvide también, si estás pasando por algo así, terapia. Puedes ir, tenemos especialistas en tu terapia que te pueden ayudar con este proceso, ya seas mamá, hermana, prima, amigo, el que sea, zombie. Puedes venir a terapia, hablar del tema, porque también lo que tú dijiste muy bonito, infórmate, pero si no te sirve la informada, puedes ir a terapia. O sea, se vale llegar a Es que no están terapia. peleados, yo creo que al contrario. Se vale llegar a terapia y decir, tengo un hijo deprimido, no sé qué demonios hacer. Claro, Ayuda. claro, ¿no? por O supuesto. tengo un papá o tengo un primo. Y bueno, si te gustó el capítulo, nos va a encantar que te suscribas y si tienes algún comentario, que nos dejes tu comentario. Muchas gracias. Gracias.